RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:05, 2:05 las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Bienvenidos todos los que estáis ahí en directo, los que nos descargáis, los que escucháis en cientos de países y redes sociales abiertas. El Blanco Radio RNE, en Facebook, Twitter, Instagram. Y para la gente del EGM me dicen que estáis escuchando en Teruel, en Onteniente, Valencia, en Simancas y Tordesillas, en Valladolid, en Cañete, Cuenca, en Ciudad Real, en Puente San Miguel de Riocín, en Cantabria, La Carolina y Lopera en Jaén, Morón de la Frontera, Pilas en Sevilla, Baracaldo, Burgos, Soria, Sátiva en Valencia, en Güímar, Tenerife y en Guaire-Guaychú, Entre Ríos, Argentina, para que el eje me tome un poco de nota. Y una segunda hora que llega con muchos temas interesantes. Nos vamos con el primero, que es un lugar donde pasaban y siguen pasando cosas extrañas. Ahí os lo ofrecemos. Estamos en Garabandal, el lugar donde San Sebastián de Garabandal, el lugar donde se dieron las famosas y célebres apariciones de la Virgen. Estamos con una de las personas que más ha investigado toda esta zona, José Luis Respuela. ¿Qué es lo que ocurre aquí, José Luis? Muchas cosas. En principio las apariciones mismas, que ya es suficiente. El 61, 64, me contaba Juan Gómez que ocurrieron. Sí. Durante esos años fueron las diferentes apariciones que tuvieron las niñas, las 4 niñas de aquí de Garabandal. ¿Esas niñas que subían con la cabeza hacia abajo? Bueno, yo ¿espaldas? no lo presencié, o sea, no lo puedo decir en primera persona. Entonces yo era bastante joven todavía. Y sí, tenían posturas muy forzadas cuando estaban en éxtasis y andaban para atrás con la cabeza levantada, unas cosas fuera de la normalidad, podríamos decir. En principio, ¿qué es lo que piensa la gente del pueblo que ha ocurrido aquí, que ocurría? Porque me contabas que hay lugares donde se santiguaban, que no solamente había cosas divinas, sino también... La gente del pueblo tiene claro de que las niñas vieron lo que contaban, eso está claro. O sea, mentir no mentían, ni fabulaban. Ellas contaban a su manera las vivencias que estaban teniendo. Lo que sí es cierto es que posiblemente en toda esta zona haya las dos fuerzas. Normalmente siempre están unas cerca de la otra. Sería la famosa lucha del bien y el mal. Incluso hay una zona, y me contaron la gente del pueblo, que cuando pasaban por allí se santiguaban o rezaban porque decían que era un sitio no muy bueno precisamente. Y está muy cerca de aquí también. Aquí se han visto cosas muy extrañas. ¿Qué es lo que se ha visto? Y luego me cuentas alguna de tus experiencias. Bueno. ¿Se veía a la Virgen? San Miguel le veo también que andaba por ahí. No lo sé. Yo no sé qué es lo que veían. Lo que sí es cierto es que ellas creían que hablaban con la Virgen. ¿Pero lo creían o porque se lo dijeron que era la Virgen? Eso no está muy claro. De hecho, en principio, la primera visión que tuvieron fue de un ángel o un arcángel. Y después pienso que sí, que ellas pensaban que era la Virgen, porque hablando una vez con una de ellas, con Loli, que ya falleció, nos dijo que ella hablaba con la señora y que incluso ha hablado con ella de una forma normal, sin estar en éxtasis. Y hablaba con ella como la madre, como la Virgen María. Ella creía firmemente que era eso precisamente. Después llegaron un montón de extranjeros, ¿de alguna manera se apropiaron del lugar? Bueno, siempre en estos sitios aparece gente, vamos a decir, más o menos iluminada. Y lo que sí es cierto es que, bueno, pues es un sitio también que la gente que le guste, no sé, la soledad, el campo, la vida natural, pues, y que tenga posibles para hacerlo, pues no es de extrañar que vengan aquí y aquí hagan su vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con Iker Jiménez y con Lorenzo Fernández el día en que una de las videntes, extranjera por cierto, iba a dar el mensaje de la Virgen. Sí, pero yo la verdad es que
de eso de las videntes que después dan mensajes y eso. Además era el del fin del mundo, Sí. La última señal del Siempre mundo. están con lo mismo, de que si la copa está llena, que si hay que rezar, que si tal. Pero esas son siempre las mismas profecías que se repiten una vez y en todas partes igual. De todas formas, yo, de esa gente que venía aquí y hacía, bueno, unas cosas extrañísimas, caían al suelo, siempre se caían en la misma postura, cosa curiosa. Entonces yo en eso no, la verdad es que no he tenido mucha creencia precisamente sobre ello. Lo cierto es que vinieron miles de personas en todo ese tiempo, ¿verdad? Muchísimas. Y sigue viniendo gente, sigue viniendo mucha gente. Eso es normal. Siempre en estos sitios ha habido momentos en que ha habido miles de personas aquí. Sin embargo, vosotros habéis vivido también una serie de experiencias aquí. ¿Qué habéis visto? ¿Qué ha pasado? Bueno, son experiencias que no tienen nada que ver en principio con las apariciones. De hecho, estamos en una zona al lado de la cordillera de Peñasagra, que por algo tiene ese nombre. Posiblemente haya sido eso, una cordillera sagrada desde la más remota antigüedad para aquí, para los cántabros. Y aquí se ven cosas que se salen fuera de lo normal. Avistamientos de tipo ovni, vamos a decir. Se ha visto también seres extraños andando por ahí. Se han visto luces, incluso yo las he visto, que eran auténticas bolas de fuego en el aire, que después cuando se posaban en el suelo abrasaban el terreno. Se han visto muchas cosas que no tienen nada que ver con las apariciones en principio. Incluso la figura de un monje, Sí. creo que visteis un día. Sí, sí, es una historia un poquitín larga. Cierta ocasión estábamos 4 personas que vinimos pues, a dar un paseo por aquí y de una forma... Hay que tener ganas de venir hasta aquí porque es un sitio bastante alejado de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, bueno, eran años en que nos movíamos mucho en busca del misterio de alguna forma, ¿no? Y en un momento determinado, partiendo de aquí de Los Pinos, pues empezamos a subir monte arriba. Desde aquí de Los Pinos hasta arriba del monte hay 500 metros de diferencia de altura. Y llegó un momento en que se estaba poniendo el tiempo ya bastante revuelto y nos paramos un poquitín refugiados en unas rocas que hay. Y cuando estábamos allí, de repente uno de los que estaban con nosotros empezó a andar hacia arriba como loco. Entonces a otro de los compañeros le dije, oye, vete detrás de él que algo barrunta, ¿no? Y yo me quedé con una chica que estaba con nosotros, que estaba enferma ya entonces, para acompañarla. Y bueno, en un momento determinado los perdimos de vista. Y nos parecía raro porque es que es un monte que está pelado. Lo único que hay es brezos y helechos de poca altura. Y en principio no hay ninguna diferencia de nivel, ninguna pequeña loma que te los pueda ocultar. Y bueno, estábamos así, que es raro que no se les ve. Ya empezó a arreciar el viento y el agua y empezamos a descender. Y en ese momento ya les vimos bajar corriendo con algo en las manos, haciéndonos señas. Y ya cuando llegamos aquí a Los Pinos se juntaron con nosotros y traían en las manos unas pequeñas ramas de un... No llegaba a ser un árbol, sino era prácticamente pues, unas ramas un poco de arbusto, que estaban blancas. Y ese tipo de arbustos normalmente las ramas son finitas y son marrones. Bueno, pues estaban blancas, pero solamente por un lado, como si las hubieran pintado solo por un lado. Pero no era pintura ni nada. Y cuando se estaba mojando, el blanco iba apagándose, o sea, desapareciendo, pero cuando secaban volvía a salir. Bueno, pues
¿Cómo explicaron ellos que se habían quedado así? Pues estaban allí y de repente se puso blanco el árbol. Fue una cosa instantánea. Entonces eso les creó una emoción tremenda y salieron corriendo a que lo viésemos nosotros, porque tenían miedo que no les creyésemos. Después ya subimos al coche y ellos se quedaron durante todo el camino de vuelta prácticamente apagados. O sea, como después de haber tenido una experiencia muy fuerte y te quedas agotado, sí estaban, se quedaron incluso dormidos. Y bueno, ya llegamos a casa y tal, y siempre nos quedó la duda de por qué no nos veíamos. Entonces a los 15 días volvimos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una prueba y dejar una marca donde estábamos nosotros y seguir andando hacia arriba, hacia el pico de la loma, para ver si se perdía de vista en algún momento la marca que dejásemos. Y yo coloqué una bolsa de plástico de una boutique muy llamativa, de colores muy vivos, sujeta por un brezo, boca abajo para que no se la llevase el aire, y seguimos andando para arriba y se iba viendo. Llegamos arriba y ya nos sentamos donde el famoso arbolito y estábamos mirando hacia abajo tranquilamente. Bueno, desde el camino que se puede llegar a donde dejamos la bolsa, a ella un buen andarín tarda por lo menos un cuarto de hora o 20 minutos. Y otros cuarto de hora o 20 minutos más desde donde dejamos la bolsa a donde estábamos nosotros. Bueno, pues de repente, a unos 10 o 12 metros de donde estaba la bolsa, aparece un ser vestido igual que un franciscano. Apareció de la nada. Apareció allí de repente. Por eso digo que es que ya, si hubiera ido subiendo durante todo el tiempo lo habríamos visto. Va hacia la bolsa y una de las cosas que sí observé clarísimamente es que con aquel hábito, con capucha puesta, no se le veían ni las manos ni se le veía tampoco la cara, y eso que yo le estaba mirando con prismáticos. Los andares no eran normales, porque con esos hábitos, al dar las zancadas en esa pendiente tan fuerte, el hábito se tendría que mover. Y no, estaba como si estuviera planchado. ¿Y como si flotara? Sí, como daba la impresión de los andares, por ejemplo, de las geisas, que prácticamente no mueven la ropa, que dan unos pasos muy cortos. Pero aquello se desplazaba por encima de los brazos, que era imposible. Bueno, llega a la bolsa, la coge y la guarda. Nosotros diciendo, hay que tener cara, nos está llevando la bolsa, que no servía de nada porque estaba medio rota. Estamos así haciendo el comentario ese y no sé si es que pestañeamos todos al mismo tiempo, que cuando nos dimos cuenta había desaparecido otra vez. Bajamos corriendo al sitio a ver si había alguna zanja, alguna cosa donde se pudiera esconder, y no hay nada. O sea, simplemente apareció, se lleva la bolsa y desaparece. Y esa fue la experiencia. ¿Es un ser que han visto otras personas también en esta zona? Sí, ha habido más gente que ha visto, si no a ese, a alguien muy parecido. ¿Le llaman el monje? Sí, alguna gente decía que era el Padre Pío el que venía por aquí, pero bueno, no creo que tuviera nada que hacer por aquí a esas horas. Estamos en la zona de los Pinos, que es donde supuestamente se dieron las apariciones. Y es curioso porque los pinos se están secando. Sí. Es como si fuera, no sé. Pues no lo sé, ¿qué les habrá pasado? Si habrá sido alguna enfermedad o que les ha llegado la hora, no lo sé. La gente del pueblo, tú has entrevistado a muchos de ellos, ¿están conformes con las apariciones o no quieren saber nada? Están conformes con las apariciones. Ellos saben que esas niñas que eran niñas del pueblo, que las conocían muy bien, que sabían que no podían fabular una cosa de esas, y las manifestaciones que vieron cuando tuvieron las apariciones, eso no lo creen seguro, a pie juntillas. Lo que no están tan de acuerdo es con las movidas que se hicieron aquí a cuenta de las apariciones y eso. O sea, la gente del pueblo va a la misa del pueblo, no va a las misas que decían aquí.
Yeah. Gente bastante... Aquí venían esos videntes que te digo, que se dejaban caer al suelo y empezaban a hacer cosas raras. Lo bueno, para fortuna nuestra, es que no se han cumplido esas profecías el día del aviso, el día del final. No sabemos cuándo puede pasar una cosa de esas, pero de todas formas, todas esas profecías algunas veces son interpretativas y vete a saber qué es lo que nos quieren decir. Pues gracias por contarnos esa historia aquí en ese lugar. De nada, a tu disposición. Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas. Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El domingo a las 2 de la madrugada, en Radio Nacional. Blanco, ¿cómo te va? Estoy transmitiendo desde Ecuador en Cuenca y debo decir que me gusta mucho tu programa. Felicidades como siempre. Te mando un abrazo. Adiós. Nuestro compañero Rafa Campillo vuelve a estar con nosotros para informarnos, recordarnos que se acerca la fecha de ese Congreso Vida Después de la Vida, el extraordinario Congreso Vida Después de la Vida. Le saludamos. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Digo extraordinario porque hay otro congreso que se hace, mucha gente ya lo sabe y tiene esa fecha, finales de octubre, pero en abril, 26 y 27 de abril, va a haber un congreso también extraordinario de Vida Después de la Vida, ¿verdad? Así es, en el Palacio de Congresos nuevamente tenemos esa nueva cita de primavera y bueno, vamos a esperar a ver si la gente se anima y conseguimos, bueno, pues los fondos que tenemos que conseguir para los proyectos que tenemos en Benín. Bien, hay que recordar que todo lo que se recauda en ese congreso va destinado a Mensajeros de la Paz, a proyectos con el Padre Ángel que están en Benín, que hablaremos dentro de poco de ellos, si te parece. Gente muy interesante va a estar también ahí en ese congreso, ¿verdad? Pues sí, viene gente muy interesante con historias muy interesantes. Por ejemplo, vamos a contar con la participación de María Belón. Esta mujer yo no la conocía, había oído hablar de ella, lógicamente, como muchísima gente, pero no la conocía personalmente, ni he hablado nunca con ella, y es la protagonista de una historia real, la historia del tsunami de Tailandia, porque ella y su familia consiguieron salvarse, y bueno, pues a raíz de esta experiencia se filmó la película de Bayona, Lo Imposible. Qué historia tan increíble, lo tuvimos en el programa. Increíble. Cuando regresaron, y wow, qué bien que hayan podido salvarse, ¿no? Y que sea un poco testimonio de esperanza, como mucha de la gente que está en el Congreso, esperanza que necesitamos en estos tiempos. ¿Quién más va a estar? Así es. Pues va a estar de nuevo Miquel Lizarralde, pues hablando en el mundo espiritual y dando mensajes espirituales. Va a estar también de nuevo el doctor Juan José López, hablando de las terapias regresivas. Estará también la doctora Rosana Mainar, es una doctora que está muy en contacto con enfermos moribundos y que va a contar experiencias de personas que están en ese tránsito y que se comunican con sus seres queridos, que muchas veces dicen ver, y los que estamos a su lado pensamos que son alucinaciones, pero parece ser que no son tal alucinaciones, sino que posiblemente sean realmente esos seres que vienen a darnos la bienvenida de nuevo al regreso a la vida espiritual. Estará también Esther Moreno, una psicóloga que nos hablará de la importancia que tiene la palabra, lo bien que se puede utilizar para cosas buenas, pero hay que tener cuidado porque también se puede utilizar para cosas no tan buenas. Estará el piloto Andrés Olivares, que tiene una experiencia personal también muy interesante, porque bueno, pues él perdió un hijo de cáncer y desde entonces pues se dedica a dar conferencias sobre el tema del duelo, la esperanza, y él me decía el otro día hablando con él por teléfono que bueno, que es su hijo el que lo está guiando desde ahí arriba, él es piloto de aviación y dicen que bueno, que actualmente los dos llevan la nave, ¿no? Él como piloto y su hijo pues marcándole el rumbo para esas conferencias que va dando de esperanza y de luz. También estará Miguel Pedrero, un amiguete nuestro, gran periodista, con una historia increíble también, la historia que ha contado en tu programa y que yo a raíz de escuchar la historia, pues se me ocurrió invitarlo al Congreso, la historia de Estrella, una persona que tú conoces también, sí. Y que, bueno, pues una historia alucinante. A mí me impresionó mucho como cuando la escuché, porque realmente hay muchos testimonios de avistamientos ovni, de contactismo y demás, pero esta historia tiene viso de ser real
y sobre todo pues hay algo que le da esa pátina de veracidad, y es el hecho de que los protagonistas no quieran darse publicidad, hasta el punto de que los nombres que utilizamos pues no son realmente los nombres que ellos tienen, no quieren darse a conocer, pero sí les interesa que la historia llegue al público. Ya veréis si vais al Congreso, qué historia tan increíble, como casi todas las que se van a contar, pero es increíble. ¿Qué más? Bueno, pues estará también... Estaba previsto lo de la sorpresa, lo voy a decir ya, porque es importante. Cuando publicitamos los componentes de este congreso, los participantes, hablábamos de una sorpresa que íbamos a dar ahora en marzo, y se trataba de la participación de una persona muy conocida, que se trataba, lo voy a decir ya, de Paz Padilla. Pero bueno, pues ha tenido un problema de agenda a última hora, resulta que tiene que hacer una grabación que está bastante lejano de Albacete y no le da tiempo a asistir al Congreso, por lo tanto queda pendiente su participación en una edición posterior, y en su lugar pues va a venir Begoña del Campo Zafra, que es una psicóloga que también nos va a contar historias increíbles de superación, y que bueno, yo estoy convencido de que vamos a echar de menos a Paz, pero Begoña también nos va a gustar mucho su participación en el Congreso. Eso, música y sorpresas, ¿no? ¿Hay música también? Claro, y luego tenemos a Sara Veneros con su grupo, con una persona muy sensible también, que ha estado en el Congreso, en el programa. Con unas letras increíbles y con una música preciosa. Y también contaremos con la música de Camerata de Castilla-La Mancha para la inauguración, y el domingo también posiblemente pues tenga una intervención. O sea que esto es un poco más o menos el resumen de las personas que van a participar en este congreso, la edición de primavera. En estos tiempos necesitamos esperanza y mensajes que traen todos estos especialistas. Qué bonito cómo reacciona la gente las veces que hemos estado allí, ¿verdad? Increíble lo que se llega a sentir. Sí. Forma de contacto, daos prisa si queréis asistir todavía. Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete, 26 y 27 de abril. ¿Y forma de contacto? Sí, bueno, pues a través de la página web vidadespuesdelavida.es se pueden hacer las inscripciones, se puede documentar sobre las personas que vienen al Congreso, y también se puede consultar pues, las ediciones anteriores, los proyectos que tenemos en África. Toda la información está en esta página. Un trabajo que sirve, que tiene que ver con el mundo del misterio, después de la vida después de la vida, pero que sirve para ayudar a otras personas en el mundo. Rafa, fuerte abrazo, te veo prontito, ¿vale? Muchísimas gracias, Miguel, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. Liberada esta madrugada en una gasolinera cerca de Granollers, en Barcelona. Se cumplen 31 años de esta noticia. María Ángeles Feliu, en su primer contacto con los periodistas. Memoria de Delfín. Esta semana hablamos de secuestros. Liberados los periodistas Antonio Pampliega. Y lo hacemos en la compañía del periodista Antonio Pampliega y del psiquiatra Pedro Cuadrado. Memoria de Delfín. Arturo Martín Lafuente. No falten a la cita. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, economía de bolsillo, los domingos a las 6 de la mañana. RTV, la que quieres. En una era dominada por el ruido y la constante estimulación, el silencio ha adquirido un valor incalculable. Sin embargo, este silencio no solo implica la ausencia de sonido, sino también un estado interno de calma y paz mental. Por esta razón, cada vez más personas, especialmente de grandes ciudades, buscan refugios alejados del bullicio para pasar días libres de palabras, medios de comunicación, tecnología y el ruido urbano. Y hoy, ahora, queremos buscar ese silencio. Nuestro invitado, el padre Rafael Pascual, carmelita descalzo, nos ayudará a buscarlo. E incluso a diferenciar los distintos grados de silencio. Cada uno de los cuales, cuanto más profundo es, abre puertas a experiencias que llenan el alma de alegría. Silencio divino, silencio abrumador.
Vayamos con silencio a escucharle. Y vamos con uno de esos temas que normalmente no se suelen tocar en el mundo de la comunicación. Y tenemos un invitado especial, Rafael Pascual Elías, al que ya saludamos. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Sacerdote carmelita descalzo. ¿Tengo que llamarte padre o eres monje? Padre o fraile, como quieras. Sí. Vale. ¿Has escrito? O Rafa, como quieras. Prefiero Rafa, ¿vale? Pues Rafa quedamos. Has escrito un trabajo que se llama El valor del silencio interior. Descubre los 20 silencios que transforman el alma. Fuiste ordenado sacerdote en el 2013, licenciado en estudios eclesiásticos, licenciado en teología práctica, máster en mística. ¿Por qué te has metido en esa historia de escribir este trabajo? Bueno, el del silencio. Sí. Eso fue una petición que me hizo el editor de Secuencia, que somos amigos. Escríbeme algo sobre el silencio, tío, pero ¿qué es sobre el silencio y tal? Y bueno, pues ha salido este libro tan original en torno al silencio interior, cómo vivirlo y cómo qué tipos de silencio hay y cómo podemos vivirlos hoy en nuestros días, en diversas situaciones y personas. Ya. Hay alguien en nuestro programa, un colaborador, que decía: nos han robado el silencio. Y no nos hemos dado cuenta. ¿Vivimos en un mundo de demasiado ruido o no? Pregunto. Mucho ruido, muchísimo, sí. Hay que distinguir entre el silencio interior y el silencio exterior, que también lo digo en el libro, pero el ruido te machaca. Precisamente en la portada del libro pone una cita de San Vicente de Paúl. Sí, la tengo. El ruido no hace bien. La tenía por el final, pero adelántala. El ruido bueno, pues... No, dilo. Así, empezamos y acabamos con ella. Sí. El ruido no hace bien, y el bien no hace ruido. Este es nuestro invitado. Vamos a hablar de algo que a veces no practicamos y que quizás sea mucho más importante de lo que creemos, con Rafael Pascual Elías. Rafa, el padre. Rafa, tú que lo has estudiado, ¿qué es el silencio? El silencio, pues, está fundamentado en lo que dicen los santos y en lo que digo también como carmelita descalzo, que es una luz de contemplación, de mucha interioridad. Y entonces lo que más choca es pues que el silencio no se puede entender de muchas maneras, pero es muchas veces como Dios te habla en el silencio. Y a la hora de definirlo, hay muchas definiciones de silencio si buscamos por ahí, pero hay una muy curiosa que tiene Teresita del Niño Jesús, esta gran santa carmelita francesa, que dice, en la carta hablando, dice: el silencio es el lenguaje de los bienaventurados del cielo. Y el silencio es la manera de hablar de San José. Y otra manera de silencio, que también es muy importante y una manera más completa, la define el padre Román, que es un carmelita descalzo que se dedicó toda su vida a investigar en torno a la Biblia, a San José. Y en un libro que dedica a San José nos dice lo que es el silencio. Vamos, lo podemos leer para que entendamos esa profundidad y grandeza de lo que es el silencio en sí mismo, que abarca muchas cosas y muchos temas si llegamos a comprenderlo de manera completa. Si lo quieres leer. El silencio no es principalmente ausencia de palabras, de sonidos o rumores. Es más bien capacidad y realidad de vida, interior y profunda, reflexiva, gozosa, expresión de profundidad de vida interior y espiritual. Y seguimos todavía. El silencio es sabiduría, escucha, tranquilidad, vibrante de vida, profunda contemplación. Todo el silencio nos lleva a la contemplación, a descubrir lo que tenemos dentro de nosotros y lo que hay dentro de nosotros y fuera, para descubrirnos como personas relacionadas con Dios. Déjame que me meta un poco contigo. Y si no crees en Dios, hace falta ser carmelita, que hace falta ser monje, hace falta ser budista para entender o sentir ese poder del silencio. El silencio lo puede tener cualquier persona, pero cuando uno busca el silencio, seguro que se va a encontrar con Dios. Sí. Te va trayendo. Yo, por ejemplo, en el Camino de Santiago, antes iba a los veranos a confesar peregrinos allí. Sí. Y en la catedral es impresionante, y el Camino de Santiago, pues sabemos lo que es, que muchos lo hacen por deporte, no creen en Dios. Para ligar a y algunos otros. Llegan a la catedral y me dicen: padre, que si me tengo que confesar, llevo 40 años sin confesarme porque yo no creo. Pero el silencio que he hecho durante el camino al caminar solo, me he encontrado con Dios ahí. Y yo quería hacer una ruta de deporte, y ahí Dios ha aprovechado ese deporte, ese silencio que he hecho, para decir que existo, que estoy aquí, que te quiero.
y quiero lo mejor para ti. Ya, para ti es fácil creer en Dios, pero hay millones de personas en el mundo, no sé si afortunado o desgraciadamente, que no creen en Él. Así es, sí, pero Dios puede aprovechar ese momento de un dolor, un sufrimiento, un accidente, para decir, ¿qué digo? Calla, y seguro que ahí tienes esa fuerza de silencio donde de una manera o de otra Dios te va a ayudar a llevar ese problema o esa duda que tengas, porque si no crees, al final crees en otra cosa, y eso te puede ir llevando de una cosa a otra. Por ejemplo, tenemos otro caso muy concreto, Edith Stein, que era judía, pero de familia judía, y era una gran filósofa, una gran profesora, y empezó a buscar la verdad con mayúscula, y se encontró con que la verdad era Dios, y supone un cambio de vida, dejar a su familia, decir que yo me he encontrado con Dios, que yo creo en Dios, porque buscando la filosofía y haciendo silencio al estudiar, ha aparecido Dios en mi vida. O sea, cada uno tiene su vida y es libre para hacer una cosa u otra, pero Dios aprovecha esa libertad humana y esas situaciones concretas para decir, ahora es mi hora y en el silencio me encuentro contigo. Vale, voy a seguir metiéndome contigo un poquito, ¿vale? Sí, lo que quieras. ¿Cuándo encontraste tú a Dios? ¿Y cómo lo encontraste? Y ya te digo, hay millones de personas que no creen en Él y que además no quieren ni siquiera oír hablar de esto de Dios. Pues yo me lo encontré desde niño, con mis padres, con mi familia, íbamos a misa y gracias de Monavillo, y ahí empezó pues también la que se pasa la comunión. Claro, yo nací en un ambiente de fe y de encuentro con Dios directamente. He tenido, conozco gente eso que no cree y que ha tenido momentos de encuentro con Dios por diversos motivos. Y eso cuesta más, pero al final, pues cada uno tiene su historia. Vale. ¿Tú crees que los jóvenes de hoy que van todos con el móvil, bueno, casi todos van con el móvil, están metidos en esa pantallita, viendo redes sociales, ahí está Dios también, o se van a encontrar con Dios, o...? Pues ahí, mira, te pongo un caso concreto. Claro, muchos chavales hablan conmigo y tal, y unos creen, otros no creen, y a veces estás hablando con ellos y te dicen que me ha entrado un vídeo... Yo no lo he buscado, ahí va, y me sale este testimonio de un santo o de una imagen de no sé qué. Y por ahí puede entrar Dios en esa vida. Ahora, si no hay silencio, es difícil que escuchen. Pero a veces una imagen, un vídeo fuerte, o un hecho que le diga a un amigo, vamos a una cosa, vamos a una adoración, que también me ha pasado con algunos chicos. Un amigo que cree en Dios invita a un amigo que no cree. Y ese amigo se deja llevar por su amigo y al final se hacen amigos en ese Cristo vivo, que es el mismo Dios. ¿Crees que en este mundo que vivimos, como te digo, de aparatos y de comunicaciones tan instantáneas, nos hemos alejado del silencio? Ya dejo un poco a un lado a Dios. Pues sí, porque tanto móvil, tantas redes nos complican el hacer el silencio. Y por eso muchas veces es bueno decir, hasta mentalmente, que mira, voy a cortar el móvil un día y voy a tener tiempo para mí, para mi familia, para mis amigos, para darme un paseo por ahí, para tomar un café, pero sin mirar el móvil, porque eso nos quita tiempo y nos quita esa paz del corazón que muchas veces estamos buscando, y las redes nos impiden tener ese silencio interior que tanto necesita la persona humana para tener esa paz y esa fuerza para caminar ante la vida donde no sabe uno por dónde tirar. Ya. ¿Crees que no sé si el diablo o qué extrañas fuerzas están detrás de todo eso? ¿Están tratando de que estemos atados a los móviles, a las tablas, a las redes sociales, etcétera, para desviarnos del camino? Puede ser, sí, porque cuanto más nos metemos en el ruido, más nos alejamos de Dios y menos fuerza tenemos humanamente. Pero cuanto más buscamos ese silencio, quitando estas cosas, que yo también tengo el móvil, tengo WhatsApp, pero las redes te quitan tiempo y te quitan silencio. Y la persona, para tener personalidad, identidad propia y crecer como persona, necesita un tiempo para ella. Y para decir, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué quiero hacer? Tengo este problema, tengo esta alegría, tengo esta familia que llevar adelante, o este trabajo no sé qué hacer con él. Si estoy todo el día en las redes sociales metidos, ¿dónde saco un tiempo para decir, ¿qué hago? Lo busco en las redes y las redes me enredan más. Ya. En tu experiencia dices que has estado con peregrinos del Camino de Santiago. ¿Por qué nos hemos alejado tanto de ese valor del silencio? Pues la humanidad ha ido por otro camino, pero sí hay un resurgir ahora de volver a encontrarse con Dios en todas las edades. La humanidad ha tomado ese destino por un camino que ha tomado por ahí, pero es decir, siempre hay personas y momentos donde el silencio sigue estando. Hay órdenes que se viven, por ejemplo, los cartujos que viven toda su vida en silencio. Solo ven un día a la semana y cuando rezan. Entonces, la humanidad va por ahí. Pero cada uno es libre, porque al menos la gente va por ahí. Pero seguro que muchos de nosotros conocemos a gente que sí que vive en silencio. Pero
no son los más conocidos. Los más conocidos son los que más ruido hacen. ¿Los carmelitas, aparte de descalzos, practicáis el silencio? Sí, hacemos pues una vida de oración, de silencio, nos dedicamos a dar también retiros, charlas de espiritualidad. Y luego tenemos unos monasterios que se llaman desiertos, son en la montaña, donde es totalmente vida de silencio, de oración, de acompañar a gente que va por ahí a rezar y de enseñar a la gente a decir, el silencio es esto y es muy importante para que uno entre consigo mismo y desde ahí se dé cuenta la grandeza y la potencia que tiene un ser humano cuando descubre lo que hay dentro a través del silencio, que le descubre la maravilla de la persona humana. ¿Cuántos tipos de silencio hay, Rafael? Hablas en el libro de 20 diferentes tipos de silencio. Sí, bueno, hay muchísimos tipos. Al principio hago una explicación son dos tipos. El silencio exterior, el ruido, quitar el ruido, y el silencio interior. Cómo vive uno el silencio desde distintas perspectivas. Yo he puesto 20 porque cuando salieron 20 redondos, haciendo como un resumen de la historia del silencio desde la Biblia hasta los últimos santos y papas de hoy. Y entonces iré cogiendo diversos escritos, es decir, el silencio lo vive cada uno de una manera concreta y por eso podemos hablar de silencio profético, familiar, abrumador, místico, renovador, evangélico, magisterial y al final necesario. Y también, por ejemplo, uno prohibido. ¿Cuál? Por ejemplo, cuando hay que hablar y uno se calla. Hay una verdad que hay que defender y entonces hay que decir, mira, esto no es así, esto hay que hacerlo de otra manera. Ese es el silencio que es cuando hay que dar la vuelta, y ese es el silencio prohibido, que lo escribe también hay contextos de San Agustín. Ya. ¿Me dejas que me siga metiendo contigo? Sí, venga, dale. ¿Crees que la Iglesia actual está dando ejemplo de todo eso que se ha predicado? Cuando hay tantos casos que salen, no digo de qué, pero bueno, estáis dando ejemplo, o están dando ejemplo de cara a, me refiero a la gente joven, ¿no? Hay mucha gente joven que escucha nuestro programa, te decía, nos escuchan en montones de lugares, y te pregunto. Pues sí, la Iglesia está formada por hombres y los hombres somos pecadores, los curas también los fieles. Entonces, siempre hay gente que está metida en la Iglesia y que es cura y que tiene problemas, y por eso saltan las cosas que salen ahora tanto en la prensa. Pero también hay problemas en las familias, y en los colegios y en las realidades. Es decir, la Iglesia, como personas humanas que vivimos juntos, pues está en la situación concreta. Unos bien y otros mal. Pues como las familias, hay problemas que unos llevan bien y otros llevan mal. La familia es un conjunto de personas que se quieren y se aman y viven juntos. La Iglesia es un conjunto de muchas familias que buscan el camino hacia Dios, y en esas familias siempre hay problemas. Ya, pero ¿no crees que, y ya termino de meterme contigo, vamos al silencio, que ellos que son, o vosotros, o ellos, no sé cómo decirlo, que son los representantes de un mensaje teóricamente tan trascendente, tan importante, deberían de ser impecables, y sin embargo, wow, lo que hay ahí detrás? Ahí está, y eso va un poquito unido a lo que he dicho antes del silencio prohibido. El que no vive su vocación de manera real, a lo mejor que se marche cuanto antes y que no dé problemas. Vale. Y están ahí, pero... Que se marche cuanto antes, entonces los que no buscan... Que sean sinceros, mira, yo hasta aquí he llegado y veo que esto no es lo mío, pues me marcho. Vale, pues que se marchen cuanto antes, entonces. Hablemos del silencio, entonces. Yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente de diferentes religiones, culturas, y en todas ellas está más o menos reflejado el silencio. Y he podido vivirlo. Hace poco estaba en unas cuevas de Cantabria, te metes dentro de una cueva y wow, el silencio es aterrador. Tan aterrador que es que resuena todo. Dentro de la Gran Pirámide, que hemos hecho a veces experiencias en Egipto, en la Cámara del Rey de la Pirámide de Keops, hay un silencio atronador. Nosotros lo llamamos el ruido blanco. Ese es el silencio a través del cual te habla Dios, los dioses, o la energía, o lo que quieras llamar. Sí, a veces a mí me encanta hacer silencio con la montaña, meterte en la montaña y dejar que solamente te hagas eso, o en una cueva. Pero ese es un silencio, o sea, físico, pero hay que hacer eso, es quitarte ruidos, quitarte lo que hemos hablado antes, quitarte redes, y decir que solamente no haya nada más que decir, yo callo todo, me busco un lugar donde no haya ningún ruido, pero lo que hay que más interesante es cuando tú callas todos esos ruidos personales y sociales que tienes metidos en tu ser. Son como dos niveles de silencio. Te metes a una cueva y una maravilla, yo lo he hecho. Sí. O te subes a lo alto de un puerto que no soy nada más que los cencerros de las vacas. Sí. Y eso, hay un silencio total.
Pero si a ese silencio no le añades el silencio de tus ruidos interiores, no llegas a esa maravilla de lo que es el silencio interior de la persona humana. Y yo te pregunto, ¿cómo se llega a eso? Te vuelvo a decir, a mí me han contado técnicas yógicas, de relajación, respiración. ¿Cómo se llega a eso? A ese silencio interior después de que estás en un ambiente donde hay silencio. ¿Rezando? Pues es a base de sí, o leyendo, o simplemente callándote. A mí me encanta mucho la montaña. Yo voy con chavales también. Digo, subí a puerto de montaña, ahora nos callamos. Y tú contemplas el paisaje y ese paisaje que te dice. Y ahí está Dios. Y olvídate de todos los que se quitan el móvil, venga, hoy sin móvil. Quitamos el móvil y solamente escuchamos el silencio. En este monte no hay más que el silencio. Y siendo el que de verdad te llena y te abre y te dice, y es que estoy lleno de ruidos. Y necesito quitar todos estos ruidos para tener paz en el corazón. Y ahí es donde cuando uno más se va conociendo y va viendo que tengo este ruido, el otro ruido, el de más allá, estos me hacen daño, entonces los voy quitando y según los voy quitando me voy dando cuenta de todo lo que tengo dentro que antes no lo conocía y al final, en lo más escondido detrás de todos esos ruidos, es donde está el silencio mayor, que es Dios que habla en el silencio. Vale, vamos a hacer un segundito de silencio, nada, 2 segundos. Pero mi mente sigue pensando y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Qué difícil es eso de sentir el silencio. Por eso que es que no es una cosa de un día ni dos, es un estado de vida. Hay que ir practicando poco a poco y a veces sale natural. Pero hay que intentar hacerlo. Vale, luego te voy a pedir alguna más, si tienes alguna técnica más. El silencio dicen que es bueno para la salud mental y física, reduce el estrés, la ansiedad, la depresión, mejora el sueño, la concentración, la memoria y fortalece el sistema inmunológico. ¿Todo eso a nivel físico? Entonces, a nivel físico, sí, todo eso ayuda cuando hay silencio. Vale. Y por ejemplo, te puedo contar de monjas que tienen 90 años, que viven en silencio y están de maravilla, y no toman una pastilla. Su pastilla es el silencio. Vale. Esa es la parte física. Tradicionalmente el silencio es esencial para la conexión con lo divino, permitiéndonos calmar la mente y abrirnos a una realidad más profunda que trasciende el mundo físico. Cuando has logrado esa tranquilidad y ese silencio dentro de ti, de repente aparecen cosas dentro de ti, incluso tú hablas de Dios. Eso, ¿ves? Cuando uno ya va entrando dentro de la persona, dentro de su corazón, cuanto más te vas metiendo, descubres que eres tú y tienes toda una maravilla, todo un jardín, un paraíso por dentro. Y entonces, en todo eso, al final de todo está Dios esperando a que quites todo ese bosque de ruido y que estoy aquí. Pero si no me buscas, si no buscas ese silencio, pues al final vives en el ruido que no te deja verme ni encontrarte conmigo. Casi terminando. Hablas de muchos silencios en el libro El silencio abrumador. Tremendo este silencio debe ser, ¿no? Sí, ese es el que tienen los apóstoles, es cuando se dan cuenta de lo que han vivido y de lo que tienen delante de ellos. Porque cuando uno descubre toda esa maravilla, dice, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué estamos viviendo cuando uno se da cuenta de lo que tiene ahí? Se da cuenta que los apóstoles están ahí y han visto a Cristo y luego Cristo se les aparece después de muerto resucitado y eso a ellos nadie se lo puede negar. Porque han visto el sepulcro vacío y se les aparece. Ese es el silencio abrumador. Es decir, cuando tú sabes que esto es real y ellos dan la vida por ellos, se dejan matar. Es el silencio abrumador. Es decir, cuando yo me encuentro con Dios y Dios me dice que yo te doy todo a ti. Y eso me abruma, me envuelve en una nube de fuerza interior para poder lanzarte contra todo lo que te venga. Vale, ¿tú lo has encontrado, Rafa? Sí, momentos de mucha lucha, ese silencio abrumador te da mucha energía para seguir adelante con todo. Vale, y una vez que es Dios el que empuja. Vale, ¿y una vez que lo tienes dura siempre o de repente te viene un fogonazo de ruido y se te va el silencio? Es que sí, hombre, al principio pues cuesta, y luego ya cuando estás en un estado ya más eso, pero siempre hay momentos como un puerto, subes y bajas, y hay momentos de subidón y hay momentos que estás de bajón y que te cuesta. ¿Por qué? Porque te metes en problemas, te metes en situaciones que te complican la vida y te rompen, sin que tú te des cuenta, ese silencio. Yo quiero arreglar esto, y al querer arreglarlo te metes en el ruido, ya la hemos liado. Los problemas se arreglan cuando uno calla. ¿Cómo has dicho? Espera, los problemas se arreglan cuando uno calla, has dicho. Cuando uno calla y busca la solución en el silencio. Y dices, ¿qué tengo que hacer yo? 1000 cosas. Pues me voy a callar, a ver, de esas 1000 cosas, igual tengo que hacer solamente 2. Y son las justas las que no hago. Y eso es la fuerza de Dios que te dice, mira, por aquí no,
Que tú quieres ir por ahí, vete, pero si no haces silencio no vas a ver que esas dos cosas son las más importantes en tu vida. Vale, tomo nota de eso. Un último consejo para tratar de conseguir ese silencio, si puedes, dejando aparte el tema de la religión, que eso ya se llega solo. Pues yo creo que pasear por la naturaleza y callarte. Quitarte los cascos, quitarte el móvil y decir, mira, yo me voy a pasear por este monte que me encanta desde niño o por este que no he estado nunca y voy a callar del todo. A ver qué pasa ahí. Y pasan cosas. No me llevo nada más que mi persona, mi corazón, y yo me voy metiendo en el corazón según voy pasando por un bosque, por una cascada, por un prado de alta montaña, y ahí voy viendo qué pasa cuando todo calla y me escucho a mí mismo dentro de mí. Rafael Pascual Elías. Rafa, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. No sé si te imaginabas que la entrevista iba a ser así. No, pensaba que iba a ser por otro sitio, pero bueno, está muy bien, hemos disfrutado mucho. Me alegro. ¿Forma de contacto contigo si quieres o para saber más de el valor del silencio interior? No sé si tienes redes sociales o dónde pueden encontrar este trabajo, este libro. Pues está publicado por Secotia y luego tengo un blog en una página de internet en Religión de la Libertad. Ya pongo artículos sobre silencio, sobre oración, sobre santos, sobre experiencias fuertes y muchas veces el silencio está de fondo en esos artículos. Vale, ¿cómo se llama, has dicho? ¿Religión? El artículo, no. O sea, el blog se titula Solo Dios Basta y está dentro del portal Religión en Libertad. Vale, ha sido un placer. Yo me apunto, si me permitís, un día de ese convento tuyo a pasar un ratito, ¿vale? Pues te espero por Zaragoza cuando quieras. Ha sido un placer, un abrazo fuerte te doy. Gracias por haber estado en el programa. Un abrazo, un saludo para todos. Adiós. Hasta prontito, en silencio, ¿eh? En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y para el misterio del EGM estamos recibiendo una aluvión de llamadas desde todas las comunidades de España, desde las Islas Baleares, Canarias, desde Andalucía, desde Castilla-La Mancha, desde Extremadura, Castilla y León, desde Navarra, desde Euskadi, incluso desde Andorra, desde Galicia, desde Asturias, no sé si me queda alguno, desde Murcia, desde la Comunidad Valenciana, desde todas. Gracias a todos por hacernos saber que estáis escuchando. Espero que se enteren los del EGM. Y para esta primavera os estamos preparando programas muy especiales, algunos duros como este. Me decías que te habías entrevistado con supervivientes de campos de concentración. ¿Qué te han contado? ¿Cómo lo vivieron o qué te han contado de esa experiencia? Bueno, yo diría que me lo han contado todo. De hecho, una de las razones de ser de este libro es que después de 80 años, ¿no?, del término de la Segunda Guerra Mundial, hay muchas cosas que se han ido desenfocando con el tiempo o no se han enfocado adecuadamente. Entonces, he hecho con este libro un ejercicio epistemológico de vuelta, de retorno, digamos, a las fuentes primarias. Y por lo tanto, un libro es como nosotros, ¿no?, lo que comemos. Entonces, este libro se ha escrito a base fundamentalmente de documentación primaria que recogida en aquel tiempo, que fue registrada en aquellos años, del 33 al 40, vamos a poner 49-50, y testimonios orales. Es lo que ha alimentado el libro. La mecánica del exterminio lo llamamos, y va a ser un programa muy duro, muy duro, muy duro, pero son cosas que creo que debemos de recordar y de conocer. Vamos a hacer programas también diferentes como este otro. En este tema, Guillermo, hay percusión de músicos haitianos. Que luego se supo que realizaban rituales de vudú y que actuaron en la presentación de el nuevo guitarrista de los Stones, Mick Taylor,
3 días después del fallecimiento de Brian Jones, fundador del grupo. En Hyde Park. En Hyde Park, sí, tocaron con los Stones. ¿Y qué llevaba en su coche, Brian Jones? Llevaba el 666, se había puesto el 6 y siempre iba con un tridente. Llevaba siempre un tridente. Más prueba no puedes tener, Mariscal. Pero que no hay miles de imágenes, no se ve ningún vudú ni ningún percusionista. No sé qué has fumado hoy, Guillermo, pero los cátaros se están volviendo medio locos. Fumé agua. ¿Qué ibas a No, contar, te iba a Mariscal? decir lo que decía este pavo, el Goldwyn, sobre los Black Sabbath, una ruidosa banda de rock de necrófilos envejecidos. Y de Ozzy dice, condenado por repetidos, repulsivos e irracionales actos de depravación. O sea que estás tratando con la peor gente del mundo, pero en todas partes hay malos y buenos. Mira cómo está el mundo ahora. Eran Guillermo Cazenave y el Mariscal Romero, que nos van a hablar de el rock y el satanismo. Programas muy especiales para esta Semana Santa y para esta primavera que llega. Y nosotros tenemos que terminar. Llega nuestros compañeros del informativo de las 4 y la Alborada. Y hacemos un paréntesis de 7 días y volvemos con mucho más misterios aquí a Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco. Y ahora hasta las que llega la Alborada os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. ¡Feliz semana! Nos encontramos aquí en Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.